Actividad número 3. Indicadores de objetivos estratégicos. El propósito de esta actividad es definir los indicadores del enfoque y del despliegue asociados a cada uno de los objetivos estratégicos de la institución. Para el desarrollo de esta actividad vamos a tener como recursos la planeación estratégica de los liceos del ejército, a partir de la página número 11, donde podemos encontrar los objetivos institucionales. Un video tutorial que es el que estamos construyendo y la matriz de Excel objetivos estratégicos disponible en la plataforma Classroom. El entregable grupal es diligenciar la matriz de Excel objetivos estratégicos y publicarlos en la plataforma Classroom. Para el desarrollo de este trabajo vamos a estar reunidos de acuerdo a cada uno de los grupos según los objetivos dispuestos. Entonces, esta es la matriz de indicadores para los objetivos estratégicos. Vamos a hacer un ejemplo puntual con el objetivo 9. En la primera parte vamos a encontrar el objetivo estratégico. Entonces, al colocar el mouse sobre el recuadro, nos indica que este objetivo es definido por los liceos del ejército en la planeación estratégica. Entonces, vamos a hacer lectura. En este caso dice gestionar la vinculación laboral, nombramiento y promoción de personal militar, administrativo y docente al servicio de los liceos del Ejército Nacional, dando cumplimiento a la Constitución Política, la Ley General de Educación, las normas de función pública y del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este es un objetivo que es bastante amplio. Entonces, el segundo paso es reescribir el objetivo estratégico en un objetivo institucional. Es decir, hay que redefinirlo o aterrizarlo a la realidad de la institución, que busca el cumplimiento parcial o total de dicho objetivo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá hablan de 3 elementos fundamentales. Uno es la vinculación. Ese es un primer elemento. Otro es el nombramiento, ¿sí? Y otro es la promoción. Entonces nosotros en la institución nos queremos limitar a la vinculación. Por eso hemos planteado como objetivo institucional gestionar la vinculación laboral del personal directivo, administrativo y docente al servicio del Liceo General Servies, dando cumplimiento a las normas de contratación. Seguidamente vamos a encontrar una meta, pero esta meta tiene unas características a diferencia del objetivo, que es SMART. ¿Qué quiere decir? Que es específico, medible, alcanzable, relevante y temporizable. Entonces, cuando yo digo en diciembre del 2021, este elemento hace referencia a la temporalidad, o sea, en esta fecha es en la que yo voy a evaluar el cumplimiento de la meta. Específico, porque voy a hablar que en febrero del 2021 el personal docente OPS recibirá un aumento porcentual en el salario mínimo mensual legal vigente. Esta es la parte específica. La parte medible es qué porcentaje es el que quiero recibir. En este caso el 5.79% respecto al año anterior. ¿Esto qué me implica a mí? Me implica que tengo todos los elementos de una meta SMART. ¿Por qué? Porque de acuerdo a un análisis yo puedo determinar cuál es el porcentaje, el incremento porcentual anual. Entonces, para ello hemos dispuesto acá una información del año y de los salarios, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se tiene acá es que los datos de los últimos 5 años, 6 años, bueno, realmente son 5 años, y aquí hago el cálculo
del incremento porcentual. Entonces el incremento porcentual es básicamente la división entre la diferencia de estos dos datos, es decir, a este dato le voy a restar el dato anterior, o sea, el salario anterior, y eso lo voy a dividir, o sea, esa resta la voy a dividir entre el año inmediatamente anterior. Y finalmente lo voy a multiplicar por 100 y voy a identificar ese porcentaje del incremento o aumento porcentual del salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, como nos dimos cuenta, al promediar todos estos datos me da que se espera más o menos que para el 2021 sea de 5.79, teniendo más o menos ese comportamiento, la lógica de ese comportamiento en esos porcentajes. Entonces he encontrado un valor numérico que me permite a mí determinar cuál es la meta que quiero alcanzar en este objetivo, ¿sí? En este objetivo que es de 5.79. Ahora, ¿cómo puedo lograr esta meta? Entonces acá hemos dispuesto de dos enfoques. Es importante recordar que es un enfoque. Son las acciones que se pueden medir. Ojo, no son los entregables, ¿sí? Sino son las acciones que se pueden medir para obtener el cumplimiento de unas metas SMART. Entonces, uno de los enfoques es aumentar la cobertura estudiantil. Entonces, la lógica que estamos tratando de manejar acá es que en la medida en la que la institución pueda aumentar la cobertura institucional estudiantil, pues básicamente el colegio va a contar con mayor eh, rubro económico y va a poder mejorar los salarios de los docentes. Obviamente este enfoque va a tener asociado un indicador, que el indicador básicamente es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirven para elaborar una medida cuantitativa o cualitativa, ¿sí? En este caso es cuantitativa porque estamos hablando de la cantidad de estudiantes matriculados. ¿Cómo sé yo que he aumentado la cobertura institucional? Pues debo contar la cantidad de estudiantes matriculados anualmente y ahí me voy dando cuenta si hemos aumentado la cobertura o si hemos disminuido. Lo que esperamos es que se aumente esa cobertura. Para poder aumentar la cantidad de estudiantes matriculados, yo debo hacer un despliegue, que son, digamos, las acciones que me van a permitir, son las acciones que me van a desarrollar el cumplimiento del enfoque. ¿Cuál enfoque? Aumentar la cobertura. Entonces yo puedo, o sea, según esta lógica, yo puedo aumentar la cobertura desde dos acciones concretas. La primera es la fidelización de clientes. Entonces, ¿qué quiere decir la fidelización de clientes? Pues que voy a buscar estrategias para que mis estudiantes antiguos sigan conmigo hasta que terminen su proceso. Y la segunda es la oferta de servicio educativo, es decir, que voy a desarrollar estrategias para promocionar los servicios educativos de nuestra institución. En la medida en que yo haga estas dos acciones, puedo garantizar un aumento de la cobertura y si aumento la cobertura, pues puedo garantizar el aumento porcentual del salario mensual mínimo legal vigente. Pero es importante tener en cuenta que estos dos despliegues también tienen unas mediciones que son, en el caso de la fidelidad a clientes, cantidad de estudiantes antiguos y en el despliegue de oferta de servicios pues sería el número de campañas publicitarias que se realizan, ¿sí? Acá es importante reconocer dos elementos. La meta como tal va a tener un indicador, la meta va a tener un indicador. Este indicador se le conoce como indicador estratégico. Los enfoques van a tener un indicador. Sí, acá expliqué uno, pero bueno, hay otro ejemplo. En este caso se le conocen como indicadores de enfoque. Y en el despliegue van a haber unos indicadores. Estos indicadores se le conocen como indicadores de despliegue.
Es importante tener en cuenta esta información porque la vamos a necesitar a la hora de diligenciar la matriz de caracterización de indicadores. Entonces, para finalizar, otro enfoque que yo puedo utilizar para mejorar el aumento porcentual del salario mensual mínimo legal vigente es estimular la formación profesional, ¿sí? Porque en la medida en que yo tenga docentes más capacitados académicamente, ¿sí? Me va a permitir a mí mejorar la calidad educativa y por tanto poderles mejorar los salarios a ellos. Pero ¿cómo puedo medir este enfoque? Pues básicamente voy a hablar del porcentaje de promoción docente. Es importante señalar que la promoción docente hace referencia a la capacidad que tienen las personas para ir escalafonando, en este caso, profesionalmente. Entonces tenemos que en el colegio hay 50 docentes que son licenciados en el 2016, pero en el 2017 y 2018 empezaron un proceso de especialización 5 estudiantes. Entonces fíjese que ese número de docentes, va a mejorar su perfil profesional y esa mejoría del perfil profesional hace referencia a la promoción, ¿sí? Para poder estimular la formación profesional como institución, yo voy a hacer dos acciones concretas. La primera es establecer convenios con universidades y la segunda es desarrollar diplomados institucionales. ¿Sí? Entonces vea que estos son formaciones que podemos hacer a nuestros docentes para generar promoción. ¿Cómo puedo medir los convenios con universidades? Entonces voy a determinar el porcentaje de docentes en posgrado con dichas universidades y en los diplomados el porcentaje de docentes diplomados. Entonces vea que acá tenemos, digamos, una manera práctica de renderizar lo que es una matriz de indicadores para los objetivos estratégicos. De igual forma, digamos, este objetivo se podría ampliar, ¿sí? Se podría ampliar y podríamos definir una segunda meta, ¿sí? Por ejemplo, evaluación docente. Entonces, podríamos determinar una meta con respecto a la evaluación docente, porque en la medida en que yo haga un seguimiento a los docentes, cuando se presentan las oportunidades de vinculación laboral por nombramiento, pues puedo, digamos, hacer cumplimiento parcial del objetivo estratégico. Pero eso implicaría todo, digamos, un despliegue para este objetivo. Bueno, muchísimas gracias por su atención.